Yo acá tengo iniciada mi cuenta de Gmail. ¿Sí? Lo importante es entrar a cualquier cuenta que tengan que sea de Google. ¿Sí? ¿Qué cuentas son de Google o qué aplicaciones son de Google? Bueno, actualmente todo. O sea, Google es una empresa que cada vez va comprando diferentes productos, o sea, y va abarcando todas las aplicaciones que dando vuelta. Si ustedes inician sesión en Gmail, están iniciando sesión en Google. Si ustedes inician sesión en Drive, están iniciando una sesión en Google. Si inician sesión en YouTube, YouTube es de Google. O sea, todo lo que se inicia sesión va quedando en Google. Si inician sesión en los mapas que hay de los GPS, inician sesión en Google también. Bueno, todo va, está enlazado. Entonces, por eso que iniciar sesión de alguno de esos productos ya nos mete directamente en Google. Cuando ustedes entran en algunos de esos productos, van a ver que acá al costado se les habilitan las aplicaciones, que esto los vimos porque desde acá accedemos al Classroom, y Classroom también es de Google. Y acá podemos ver todas las aplicaciones que Google va comprando, que se va adueñando, que va formando parte de su empresa. Y acá lo que vamos a hacer es entrar a la parte de cuenta. ¿Sí? Vamos a entrar a cuenta. Esta cuenta es la misma cuenta que ustedes pueden entrar en el teléfono. En el teléfono, si ustedes van a configuración o a la parte de ajustes, donde está la tuerquita, también hay una parte que dice, creo que cuenta de Google o seguridad en Google o Google, depende del modelo del teléfono, y van a llegar más o menos a la misma pantalla. Esta pantalla me permite cambiar algunas cosas de mi cuenta de Google. ¿Ah? Si la cuenta de Google que tienen en la compu ahora es la misma que tienen en el teléfono, mejor, ¿sí? Mejor porque van a poder ver algunas cosas que le están sucediendo con ese teléfono. ¿Sí? ¿Por qué les aclaro? Porque a veces en el teléfono uno tiene otra cuenta de Google diferente, que nada que ver a la que inició sesión ahora en la computadora. ¿Ah? Entonces está bueno que sea la misma. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a entrar acá, la parte de cuenta, y acá a la izquierda van a tener un menú. Este menú, bueno, el primero es inicio, que inicio es como un resumen. Yo lo voy a pasar de alto a este inicio porque no me interesa hacer un resumen, sino que me interesa mostrarles cada uno de los menús. O sea, este resumen son opciones que pueden encontrar en las diferentes opciones de este menú de la izquierda. ¿Sí? Yo les voy a detallar estos menús acá, por eso no voy a ir a inicio. Voy a ir directamente a información personal. En información personal, bueno, pueden cambiar la información asociada a su cuenta, ¿sí? Como el nombre, bueno, el sexo, la contraseña, que esto está bueno por ahí, que no sabemos de dónde cambiar la contraseña que tenemos en Google, bueno, la cambiamos de acá, ¿sí? Y acá cambiamos la foto que tenemos para mostrar a las personas, ¿no? Que es la fotito que sale cuando nosotros iniciamos sesión. Estos son solamente datos personales, información personal. No tiene mucho de seguridad acá más que cambiar la contraseña. Pero me voy a ir a datos y personalización y acá viene la mayor parte de seguridad. Cuando nosotros iniciamos una sesión en Google, o sea, cuando nosotros abrimos el correo, por ejemplo, ponemos nuestro nombre de usuario y ponemos la contraseña, a partir de ese momento, Google empieza a registrar todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Todo. Si nosotros iniciamos sesión en el correo, supongamos, fuimos a chequearlo si nos llegó algún correo. Estoy hablando de la computadora, ¿no? Fuimos a ver si tenemos algún correo, ¿sí? Por ejemplo acá. Yo voy a ver acá. Bien, no tengo ningún correo. Y después me abro una pestaña de Google y digo, bueno, a ver, quiero ir a ver, qué sé yo, Taringa. Entro a Taringa, que es una página de red social. Bueno, cuando yo hice esto y me metí en Taringa, por ejemplo, Google acaba de registrar que yo entré a Taringa. ¿Sí? Guarda en su base de datos que a mí me gusta la página de Taringa. ¿Ah? Entonces, de esa manera nos va registrando nosotros un historial de las cosas que hacemos en la computadora. Entonces, Y después te aparecen publicidades de Taringa. y después aparecen publicidad de Taringa. Por eso, si yo ahora busco una cafetera, ¿sí? Me meto acá en Mercado Libre, ¿tá? Cuando después me ponga a ver, qué sé yo, un video de YouTube, me van a aparecer publicidades de cafeteras o de alguna casa de electrodoméstico que venda cafeteras.
¿sí? Porque va registrando todo lo que hacemos en la computadora. ¿Sí? Por ahí en la compu no es tanto lío, porque yo qué tendría que hacer si no quiero que me guarden toda esta información. Cierro de acá, me voy acá y cierro la sesión del mail y listo. Si yo cierro mi sesión de mail, Google ya no registra mis cosas. ¿Sí? Eso está claro. Pero ¿qué pasa con el teléfono? Si yo tengo mi teléfono, en mi teléfono no puedo cerrar sesión de mail. En mi teléfono siempre el mail está abierto. ¿Sí? ¿Puedo cerrar la sesión? Sí, la puedo desvincular, pero no puedo estar desvinculando y vinculando a cada rato. El teléfono es para tener el mail ahí porque me va llegando al instante la información. Entonces en el teléfono es un problema porque cualquier cosa que yo haga en el teléfono va quedando registrado. ¿Sí? Las páginas donde entro, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, el historial, todo lo que hago va quedando en el teléfono. Y no solamente eso, sino que a veces me ha pasado, y no sé si les ha pasado a ustedes, ahora me van a contar, que he estado hablando de algún tema en particular con el teléfono ahí cerca, y después entro a páginas y me aparece la publicidad de lo que estoy hablando. Sí, antes había muchas teorías sobre eso. Que decían que por ahí, qué sé yo, tenías por el micrófono te escuchaban, no sé, un montón de cosas. Pero me ha pasado, Mica, o sea, y yo tampoco no creía, digo, son teorías, no pueden estar escuchando, pero me ha pasado que estaba hablando con amigos, después me mandan mensajes mis amigos, me dicen, che, mira, me están apareciendo publicidad, le digo, sí, pero vos entraste y la buscaste, le digo, no, me dice, no entré, o sea, y le sale la publicidad. Así que, no sé, o sea, yo no creo que haya un enano del otro lado que esté con la oreja pegada escuchando lo que nosotros hablamos y guardando, o sea, claramente hay una inteligencia artificial que va reconociendo la voz, digamos, y transforma todo ese sonido ambiente en datos que le sirven a Google. Pero me ha pasado muchas veces, ¿sí? Que he hablado de algo y después, bueno, publicidad ahí de eso. Entonces, cuidado con eso porque Google nos va registrando. ¿Cómo hacemos si no queremos que Google vaya registrando? O si queremos detener ese registro que por defecto viene activado, bueno, desde acá, desde datos y personalización, tenemos la opción de actividad en la web y en aplicaciones. Y acá, bueno, en mi caso dice detenido. ¿Sí? Pero yo me puedo meter acá, ingreso en donde dice detenido. Y acá puedo elegir si lo quiero activar con esa pestañita. Yo se lo estoy haciendo para que ustedes lo vean. ¿Sí? Y si yo toco de nuevo, se desactiva. ¿Sí? Y si yo ya lo tenía activado y quiero eliminar la actividad, o sea, me quiero eliminar y eliminando la actividad se me eliminan todas las publicidades y todo lo que Google me recomienda y todo eso. Si quiero eliminar eso, me voy a gestionar la actividad. ¿Ah? Y acá puedo a la izquierda elegir cómo eliminar la actividad. También puedo configurar la eliminación automática. ¿Sí? Pero ahí fíjense porque a veces se elimina a los 3 meses, o a los 90 días, o a los 150 días, o sea, es mucho tiempo. Pero desde acá pueden gestionar toda esa parte. ¿Sí? Yo me voy a volver para atrás ahora. ¿Ah? Acá lo tengo desactivado. ¿Ah? Esto parece una pavada, pero ¿qué pasa si yo me meto, por ejemplo, en la cuenta de Gmail de algún conocido mío, ¿sí? Que me pasó la contraseña? Generalmente, ese conocido mío va a tener el mismo correo electrónico en su celular. Entonces yo desde acá puedo agarrar y meterme y ver qué buscó él en su celular. ¿Ah? O sea, estoy entrando en su privacidad. ¿Ah? Bien, entonces no. La Google te avisa cuando están entrando en tu correo electrónico de otra computadora o celular. Sí, depende. Si yo entro, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo estoy acá con mi esposa, compañera, novia, confidente, o lo que sea, o peor es nada, lo que sea. Y le agarro el teléfono. O no le agarro el teléfono, mejor. Me meto en la computadora con su cuenta. Como esa persona ya usó Gmail en esta computadora, Gmail no les va a avisar.
que estoy entrando, o sea, porque ya tiene el registro de que esta computadora se usa para ese mail. ¿Sí? ¿Cuándo le avisa? Cuando yo entro de una computadora nueva. ¿Ah? Ahí avisa que hay alguien intentando ingresar a la cuenta, y en ese caso les pide por ahí, no sé si les ha pasado, que toquen un número o que pongan sí o cosas así. ¿Ah? Pero si es una computadora que ya fue usada para abrir Gmail, no avisa nada. ¿Ah? Entonces, lo primero que va registrando Google es toda la actividad que hacemos en Internet, todo. Hasta las búsquedas que hacemos normalmente, o sea, sin saber. Bien, después tenemos el historial de ubicaciones. Como ustedes ya saben, bueno, los teléfonos de ahora ya vienen todos con GPS. Y normalmente este GPS antes venía desactivado porque ocupaba mucha batería, porque se descargaba rápido, pero ahora no, ahora ya viene directamente activado. ¿Por qué? Porque el celular es de Google, o sea, Android es de Google. Y a Google, ¿qué le interesa? Recopilar información, entonces por defecto manda el GPS activado. Entonces, ¿qué hace? Con esa recopilación que va haciendo el GPS, va guardando los lugares a donde nosotros estamos, ¿sí? A donde nosotros visitamos. Entonces, por ahí, ¿qué pasa? Me voy a comer a un cierto lugar y cuando llego a mi casa me pregunta, ¿qué tal estuvo la comida en Pepito? Y yo tengo que votar qué tal estuvo la comida. O sea, ya directamente sabe que estuvo en ese lugar. ¿Sí? O me pregunta, ingresa una reseña de cómo estuvo la comida en ese lugar, si atendían bien, si atendían mal. ¿Ah? Entonces, también vas registrando los lugares donde estuvimos. ¿Ah? Eso también se puede detener o se puede activar desde la opción acá donde dice historial de ubicaciones, que dice detenido, y acá lo puedo activar o desactivar, o si voy a gestionar actividad puedo eliminar todo lo que tenía. Entonces tenemos la actividad en la web, el historial de ubicaciones y el historial de YouTube. El historial de YouTube es la búsqueda de videos. ¿Sí? Acá no habría tanto problema porque por ahí está bueno que YouTube guarde un historial, a mí me gusta, porque yo, qué sé yo, busqué, no sé, un video del profe David, ¿no? Y después cuando busco de nuevo el video del profe David ya me aparecen las cosas que había visto antes, o sea, puedo volver. Acá yo no tengo tanto problema, ¿sí? En el historial. Lo único que el historial uno generalmente lo tiene en el celular y también lo tiene en el tele, ¿sí? Porque en el tele cuando tenemos YouTube podemos iniciar sesión y si ponemos la misma cuenta va a compartir todas las búsquedas, ¿sí? Pero no hay problema. Yo acá en este caso lo tengo detenido. Y esto les quiero contar, esta cuenta que yo tengo acá, bueno, está todo detenido y a lo mejor a ustedes le pueden aparecer otros iconos acá o menos iconos, porque esta cuenta que yo tengo es cuenta de empresa, es la cuenta de la academia. Bien, entonces estas son las tres cuestiones de seguridad: la búsqueda, el historial de ubicaciones y el historial de YouTube. Acá en seguridad, yo voy a seguridad y acá tengo una opción que dice tus dispositivos. ¿Qué son tus dispositivos? Bueno, los dispositivos que tienen acceso a mi cuenta de Google. Generalmente a la cuenta de Gmail de Google. Y acá van a estar las computadoras que tienen acceso y los celulares que tienen acceso. Cuando a veces nosotros cambiamos de celular, si no desvinculamos las cuentas del celular, van a ver que acá les siguen quedando los celulares viejos que tenían. ¿Sí? Y además del nuevo que tienen ahora, por decirlo. Entonces, desde acá se puede gestionar. Si yo voy acá a gestionar, abro la pantalla y acá puedo ver, ¿sí? Las computadoras. Por ejemplo, esta computadora que dice Windows es la computadora donde estoy ahora. Acá dice este dispositivo. ¿Ah? Entonces yo desde esta computadora tengo permisos para abrir Google y Google no le va a avisar el celular que yo estoy abriendo, ¿sí? Porque ya tiene el permiso. El celular, bueno, también tiene el permiso para entrar a Google porque es la cuenta que configuré. Y acá aparece otra computadora, ¿sí? Que esta computadora que está acá es una computadora que estaba en el aula de la academia donde damos clases presenciales, que se llama, bueno, Aula 9 PC18, pero es una computadora también que si yo inicio sesión en ella, si inicio sesión en Gmail, no le avisa a mi teléfono que estoy iniciando sesión. Entonces es como que acá están los dispositivos. Si yo las quiero quitar después, bueno, puedo ir viendo más detalle y puedo eliminarlos.
Pero acá están todos los dispositivos que pueden iniciar sesión. Esto está bueno porque es una forma de controlar en dónde inicie sesión y cómo quitarle esos permisos. ¿Sí? Bueno, ahora ya no hay problemas, porque antes ¿qué hacíamos? Nos íbamos a un ciber y ahí estábamos usando el compu y bueno, ahí sí podía haber más violaciones de seguridad, pero ahora el ciber ya no existe y por lo general son todas computadoras de gente conocida. Yo puedo ir a la casa de un amigo e iniciar la sesión, o a la casa de un pariente e iniciar sesión, en ese caso, bueno, van a quedar ahí. Y lo que está bueno también, de acá de la opción de tu dispositivo, es buscar un dispositivo que se nos haya perdido, por lo general un teléfono, ¿sí? Perdí el teléfono, o me lo robaron, o lo dejé en algún lado y no sé dónde está, bueno, puedo venir acá a buscar un dispositivo, ¿sí? Acá me va a preguntar cuál es el dispositivo que estoy buscando, entonces elijo, ¿sí? En este caso yo tengo un Xiaomi, le digo que lo encuentre, acá a la izquierda se puede ver que está iniciando sesión, hasta que lo encuentre, ¿sí? Y llega. ¿Esto para qué es útil? Bueno, por ahí cuando los roban, cuando me roban el teléfono, si soy rápido y estoy en una compu, ahí nomás puedo iniciar sesión y ver por dónde anda, hasta que lo apaguen, obviamente, ¿sí? Hasta que el dispositivo ya no tenga más señal. Pero, y si no, puedo ver la última ubicación, que va a ser el lugar donde lo apagaron. Pero más o menos ahí, miren, yo voy a dejar y se va viendo a dónde está el dispositivo. Ahí pueden ver dónde vivo. En ese lugar está el dispositivo. En ese caso también lo puedo hacer sonar, miren acá a la izquierda, lo puedo hacer sonar, lo puedo bloquear, ¿sí? O le puedo borrar los datos del dispositivo. Siempre y cuando el dispositivo tenga conexión, digamos, y todavía no lo hayan ni borrado, ni formateado, ni nada raro, ¿sí? Voy a poder hacer estas acciones. Lo del sonido está bueno porque a veces el teléfono no lo encuentro aquí en casa y lo hago sonar con esto. ¿Sí? Si no tienen 15 los hago sonar, lo hacen sonar de acá y empieza. Entonces bueno, esa es una buena manera de encontrarlo. También funciona si tienen una tablet, que la tablet tiene por lo general conexión con Google, porque inician sesión también, lo pueden buscar de ahí. Eso es la parte de los dispositivos y cómo encontrarlos y darles permiso. Y acá a la derecha están las aplicaciones. Estas no son dispositivos, ya son las aplicaciones que me decía recién, creo que Sofía era, me preguntaba las aplicaciones con permiso. Bueno, acá yo puedo gestionar y puedo ver qué aplicaciones son las que tienen acceso a mi cuenta, ¿sí? De Google. Yo acá no tengo aplicaciones porque la cuenta que tengo de Google no es una cuenta que tenga en el teléfono, sino que es una cuenta educativa. Pero si acá tuvieran, por ejemplo, Facebook que inicia sesión, o Instagram que inicia sesión con Gmail, o aplicaciones que se han bajado para el teléfono, por ejemplo Meet, que usa ese tipo de sesión, o cualquier cosa que van bajando, les va a aparecer acá. Entonces acá le pueden quitar ese acceso a las aplicaciones que tienen en el teléfono. Bueno, después acá abajo fíjense si está esto también en la suya, no me acuerdo de si está todo esto. Pero bueno, pueden gestionar las contraseñas, que es guardar contraseñas para que no les vuelva a preguntar, digamos, y después la tengan que escribir. ¿No? Y vincular cuentas. Vincular cuentas por si tienen varias cuentas de Gmail y quieren asociarlas. Bien, ese es el apartado de seguridad. Y el apartado de contactos. De los contactos lo que está bueno es la parte de que por ahí yo cambio el teléfono y tengo que cambiar de cuenta de Gmail porque no me acuerdo la contraseña de la otra y quiero hacer una nueva o me piden ver el trabajo una nueva cuenta de Gmail. Entonces, y quiero mudar los contactos que tenía en una cuenta, los quiero mudar a otra cuenta. Entonces yo puedo venir acá a contactos y acá le puedo decir que los exporte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir exportar? Es sacar, ¿sí? Guardar. Entonces yo le puedo decir, exportame los contactos, que me los guarde ahí en esta opción de Google, exportamelos, y acá me pregunta en la computadora dónde lo quiero guardar, porque ¿qué es lo que hace Google? Me los guarda en un archivo. Entonces yo le digo, guárdamelo, qué sé yo, acá en descargas.
Después, inicio sesión en mi nueva cuenta de Gmail, hago lo mismo, me voy acá a contactos y acá le pongo importar. Y acá me dice, bueno, selecciona el archivo y acá iría y seleccionaría los contactos. Entonces, así paso los contactos de una cuenta a otra directamente. ¿Ah? Eso está bueno porque los mantengo los contactos. Y es muy común que pase por ahí cuando les contaba eso del teléfono. ¿Sí? Cambie el teléfono, cambie de cuenta y bueno, quiero mantener los contactos que tenía. Ya sea contactos de Gmail como los contactos que tengo por ahí de WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Es todo lo mismo, porque WhatsApp también se guarda en Drive, que es de Gmail, así va por ahí la cosa. Y bueno, acá en pagos, esto realmente no, acá en Argentina no se usa mucho, pero hay en otros países tarjetitas que se pueden comprar de Gmail o de Google, y esas tarjetas cargan dinero a la cuenta de Google que después me sirven para pagar cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo cargar le puedo cargar plata a esta cuenta y después cuando voy a bajar una aplicación, hay aplicaciones que son pagas y bueno, las pago con la plata que tengo en la cuenta y la puedo bajar, la puedo descargar. ¿Sí? Pero vienen una serie de tarjetas que uno puede comprar. Me parece que en Brasil vi una vez que se compraba en el súper una tarjeta, por ejemplo, de $10 y después lo podíamos meter acá. Y si no, también pueden hacer como una transferencia a la cuenta de Google. ¿Ah? Pero bueno, esto después lo ven ustedes ahí, si les hace falta esa parte.